El proyecto Minga es una obra socioeducativa realizada por la Fundación Esperanza Joven, en vinculación con la Sociedad San Francisco de Sales. La propuesta, que tiene como base en la ciudad de Las Piedras, en Canelones, brinda atención a adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años de edad, en situación de falta de oportunidades para su inclusión social y cultural. La iniciativa tiene la dirección del padre Mateo Méndez, junto a un equipo de educadores, voluntarios y amigos. Para conocer más de este proyecto, recibimos en La Rosca al padre Mateo Méndez y al coordinador del proyecto Minga, John Díaz. Muchísimas gracias por venir a los dos. Bueno, muchas gracias también. Nosotros agradecemos la posibilidad de poder compartir esto que nos ha ido llevando la vida. Un placer estar compartiendo con ustedes. ¿De qué se trata el proyecto Minga? Bueno, perdón. No te preocupes. Nosotros cuando comenzamos esto estábamos rodeados por una situación social. Yo venía nuevo a la ciudad de Las Piedras y, como siempre, lo que hay a tu alrededor siempre te cuestiona, te interpela, te pregunta, y vos de alguna manera podés decir, no es para mí, esto que se encarguen otros, o decir, sí, esto hay que meterle diente. Y bueno, la población que teníamos alrededor de la comunidad era una población que venía bastante complicada, ¿no? Muchachitos ya grandes, muchachitas grandes, ahí en las noches de Las Piedras, debajo del edificio del BPS, un poco de tambor, de vino, de porro, y bueno, y algunas cosas más, ¿no? Que se van juntando, se van sumando, porque a perro flaco todas las pulgas. Bueno, y ahí vino la pregunta, ¿qué hacemos con esto? Y había gente que decía, bueno, pero nosotros sabemos que existe el ministerio tal, el ministerio cual, el movimiento tanto, y esto le tendría que tocar a los que le tiene que tocar. ¿Por qué a nosotros? Bueno, entonces dijimos, hagamos una asamblea grande en el cual vamos a convocar a todos y a todas que quieran venir. De las 19 a las 21 hay un salón ahí en la comunidad donde todo el que quiera venir a sentarse a pensar este tema de qué pasa con esta muchachada, comenzamos. Y éramos 15, éramos 20, éramos 70, el intendente, el comisario, el juez, la maestra, el profesor, los educadores, el clasificador, el que vivía bajo una palmera o en la esquina. Aquello era todo abierto y todos tenían algo para aportar, y esa era la idea. Escuchemos y escuchemos hasta donde sea necesario. Así que y bueno, durante 7 meses estuvimos así, ¿no? Hubo momentos muy complicados, porque como que había propuestas que se habían trancado y como que él tenía que hacer eso, y si no era eso no podía hacer otra cosa. Bueno, pongámoslo sobre la mesa, discutámoslo, veamos las fortalezas y las debilidades de la propuesta y tengamos presente hacia quién está esto, para quién es esto. ¿Es para nosotros? Si es para nosotros, yo me levanto y me voy. Claro. Tenemos un aro alrededor de la comunidad que está a la expectativa diciendo, bueno, ¿quién se puede ocupar de nosotros? ¿A quién le importamos, en definitiva, no? Porque no son vecinos, no son parientes, no son amigos, no son compañeros, no son nadie. ¿Y quién se preocupa de los nadie? Bueno, alguien se tiene que preocupar. Y nosotros de ahí no nos bajamos del caballo. Dijimos, acá estamos y de aquí tiene que salir algo. No nos podemos ir de acá después de 7 meses diciéndonos, no hay respuesta, no podemos. No, podemos, sí. Mateo, ¿y con cuántos gurises y gurisas arrancó esto y cuántos tienen ahora? ¿Cómo ha sido este proceso exponencial? Como pedrense lo viví, el crecimiento del proyecto Minga. Comenzamos con 9. Sí, la primera noche que abrimos, 27 de agosto del 2010. Ahí se abrió el galpón. Por primera vez, 9 gurises. Un galpón que era un taller mecánico, porque fuimos a supuestamente a alquilar. No teníamos ni por los caramelos. Estábamos con esas ganas y esa fuerza, diciendo, no, esto tiene que salir porque esto es una cosa de todo, y si es de todo, las cosas tienen que aparecer por algún lado. No sabíamos cuáles eran las cosas que íbamos a empezar a necesitar, pero sí, íbamos a necesitar aquello que le diera sustento a eso que estábamos recontra entusiasmados nosotros, primero por la respuesta que había habido. Toda la gente, todas las reuniones, siempre hubo, que decía que aquello fue prendiendo en la conciencia de los que estaban alrededor, ¿no? Claro, después apareció gente que dijo, pero ¿cuándo van a traer estos muchachos? Si aquí me robaron la cartera, me manotearon la caravana, se prendieron el collar, me pegaron el empujón, me sacaron y me sacaron la plata. ¿Y ahora qué tenemos que hacer nosotros? ¿Preocuparnos para que ellos
Y sí, hay que preocuparse para que esto que te pasó a vos, a vos, a vos y a vos no siga pasando, ¿no? Y bueno, empezamos con 9, un galpón, que aquello era... Fuimos a alquilar un lugar, Fuimos a decir que queríamos alquilar. Después íbamos a ver dónde salía la plata. Y la señora, después que se enteró de quiénes eran los que iban a ir, dijo, en mi casa, drogaditos y borrachos, nunca jamás. ¿Y los recursos económicos y materiales que cuentan, cuáles son? ¿Ahora o antes? ¿Y antes y ahora? Bueno, en el antes nada, para arrancar nada. Porque hicimos la invitación para inaugurar el galpón ese, que había sido un taller mecánico, así que la grasa abundaba por todos lados. Una semana lavando para poder llegar a tiempo para el día. Entonces mandamos una invitación a todos los que querían, con una lista, esto es lo que necesitamos. Ollas, cacerola, mesas, sillas, cubiertos, espumadera, cucharón, tenedor, cuchara, cuchillo. Traiga lo que tenga. Y así fue. Y esa tarde fue un espectáculo. Pero llegar la gente con las mesas, con los vecinos de enfrente, cruzando la calle, arrimando una mesa, trayendo bancos, trayendo sillas, arroz, fideo, polenta, todo lo que tenía algo que ver con algo de los gurises, la gente se puso las pilas. Y sin duda, eso para nosotros fue un aval, aquello de que habíamos comenzado, que estábamos en buen camino. La gente había entendido la propuesta. Algunos les rechinaba, algunos comerciantes Sí. te van a dar de comer a borrachos y drogadictos. Y sí, es cierto. Pero ¿y? ¿Los dejamos? ¿Qué nos movía a nosotros asumir esta tarea? Que son de los nuestros. Son gurises que se crearon ahí en la esquina y capaz que no terminaron la escuela o tampoco terminaron de comer porque no les daba. Entonces todo eso jugaba ahí entre medio. Que vos no te podés desentender, tenés que ser muy sensible y muy duro de corazón, de entrañas o de eso, de no dejarte interpelar por la realidad, porque si la realidad te interpela, ya sabés lo que tenés que hacer. O te arremangás y te metés, o das vuelta a la cara y te vas. Y después no apareces más. Pues tampoco después tenés derecho a decir nada, ni a criticar, porque no estás autorizado a hacerlo. ¿Y ahí qué actividades hacen los gurises? Y bueno, es una casa gigantesca ya. Está bueno esto que dice Mateo, del involucramiento, ¿no? Yo venía más de otro palo, de facultad y demás, y lo que me impresionó a mí fue la cantidad de gurises que tenían una inteligencia tremenda que no habían terminado la escuela. Nunca me imaginé que fueran tantos. Nunca me hubiera imaginado que fueran tantos. Fue como lo primero que me conmovió, ¿viste? Decir, ¿qué pasa? Que pasa de todo, pero, ¿viste? Siempre quedan afuera. Y después otra cosa, en esto que vos decías de cómo fue ese proceso, ¿viste? Además, había una cosa de ellos que a nosotros fue parte de nuestro compromiso. Ellos decían, para nosotros siempre es lo que sobra. ¿Viste? Yo que venía de ciencia política, de verdad dije, esto es un análisis social saladísimo, porque no está tan lejos de la realidad. Nunca lo había pensado de ese lado, pero cuando vos profundizabas con los gurises más duros, con los más duros, los que tenían experiencia más salada, y es siempre lo que sobra, la comida que sobra, el horario que sobra, el lugar que sobra, cuando no hay otras actividades, el hueco que sobra. La ropa, sí. Todo lo que sobra. Y era cierto, ¿viste? Era cierto a nivel de gobierno, era cierto a nivel de propuestas que se generaban, era cierto a nivel de horarios, era cierto a nivel locativo. Entonces ahí arranca el milagro de Minga, ¿viste? Que Mateo no lo va a decir, pero de verdad fue milagroso porque no estaba todo en contra. En un momento arrancamos con todo en contra y después en ese galpón estuvimos 7 años. Y el proceso fue, para responder la pregunta, 15, 20, cerramos el primer año con 30 y muchísimos voluntarios en el proceso también. Teníamos un montón de expectativas como educadores, pero la tuvimos que bajar una sola, que fue bajar la violencia, ¿viste? Un nivel de violencia extremo. Líos judiciales, líos con la policía, redes de prostitución, de narcotráfico, y estaban ahí a media cuadra de la plaza, ¿viste? No estaban tan lejos. A mí como loco de las piedras no podía creer, ¿viste? Que cambiara tanto 2 cuadras, unas horas después que más o menos todo termina. Entonces la propuesta empieza a ser alternativa, ¿viste? Un primer diagnóstico que hicimos fue todo lo estatal cierra más o menos a las 6 de la tarde, ¿viste? Y ahí sale el cuco. De noche salía el cuco de verdad. Y entonces el Minga fue un patio abierto los primeros años hasta altas horas de la noche.
Y de esos 30, de verdad pasamos al otro año ya 45, 50, 70 y estuvimos, el galpón reventaba, ¿viste? ¿Que se acercaban ellos solos? Nosotros, no, un compromiso tremendo de la primera barra, los voluntarios, los amigos, los educadores, hacíamos ronda. La primera barra, nosotros en la noche yendo, recorriendo. Y hoy sí, obviamente que hoy sí ya vienen, ¿viste? Es como lo logramos, digamos. Nosotros queríamos plantear una propuesta alternativa donde ellos llegaran antes de que estuviera todo mal, ¿viste? Confiando en ellos también, en sus potencialidades. Son gurises terriblemente buscavidas. Lo que pasa es que buscan, y si siempre la respuesta es palo, claro, en algún momento se la van a cobrar, ¿viste? Y nosotros no había mucha vuelta. Sí, empezamos con un futbolito, más o menos, una televisión que había que pegarle de tanto en tanto para que cuando se apagaba reaccionara. Y ellos se encargaban de golpear, por supuesto. Estaban enganchados con lo que había y se terminó. Y pum de acá y pum de allá y que la antena y apretada acá. Bueno. Y una olla grande. La olla grande. Muy grande. Sí. Que esto me parece que fue un gran atractivo. Sí. Había hambre. Y 2 platos, 3 platos, 4 platos, 5 platos si se podía. Así. ¿Hasta cuándo? Y el concepto de patio también, de educar con amor, de estar ahí, acompañar. Rompimos una lógica, Mateo, también esa es parte de la génesis. Mateo había renunciado a la Colonia Berro, 2009. El proceso de diálogo de Minga fue... había un diagnóstico muy claro que de los 300 y pico de gurises que había, más o menos la mitad eran de Las Piedras, ¿viste? Nosotros sabíamos de ese circuito, entonces la apuesta fue a cortarlo. Si hacemos algo bien, por eso la edad también, el corte fue pedagógico, ¿viste? Si nosotros logramos entre los 14 y 18 que esta gurizada no se rompa antes, ¿viste? Estamos haciendo un aporte. Los que son de Las Piedras, muchísimo gurí chico Cuidacoche, que hoy ya no pasa, ¿viste? Lo logramos, porque nosotros después fuimos, a medida que iba avanzando la hora, íbamos descubriendo su mundo, ¿viste? ¿Y esto claro. Y esto, había tremendas peleas a esa hora, entre las 5 y las 5:30 había terribles peleas en la calle Pedrada y era por pelearse las cuadras, ¿viste? ¿Quién cuidaba acá, que había más autos? Y ahí lo empezamos a organizar. Fue uno de los crecimientos más rápidos del Minga. Salimos del patio, lo que nosotros dimos cuenta de que tenemos que ir bajando las horas de la calle, ¿viste? Entonces ya habíamos ganado la noche, estábamos entre las 6 y las 11, las 12 los gurises venían y después... se daba esta realidad antes de venir se cagaban a pedradas, sí, perdón la palabra, pero igual se mataban a pedradas peleando las cuadras porque era el peso que había. Entonces ahí dijimos, tenemos que tener una propuesta antes, y ahí empezamos con la lógica de bajar las horas de calle, y el apoyo pedagógico que fue un invento fue, si ustedes se organizan, se reparten las cuadras en vez de reventarse y... A las 5 estamos todos 5 y cuarto, de 5 a 5 y cuarto sacan los autos en vez de demorar, andar peleando y que le llamen a la policía, sacan los autos y 5:30 estamos todos estudiando. Y ahí empezamos a bajar la edad porque la hora, ¿viste? Empezó un apoyo pedagógico que había que correrlo, ¿no? Había que ir a la plaza, a la escuela Artigas, donde está Tito, está tirando piedra por aquel lado. No fue fácil. Y ahí se sumó otro voluntariado, ¿viste? Que eran profes, yo hacía el IPA Historia ahí, entonces un montón de gurises que estudiaban en el IPA nos dieron una mano para ese porque era re difícil, que gurí de 17 años que lo último que había hecho era quinto de escuela. La cantidad de años que hacía que no escribía era impresionante. Teníamos mucho, ¿viste? Analfabetos funcionales por desuso. Tenían su inteligencia, pero estaba totalmente anulada. Entonces ahí empezamos re a poco con una pregunta re sencilla que hoy para nosotros es, ¿viste? Como un emblema de, ¿qué te gusta hacer? Tiene que haber algo que te gusta hacer y siempre hay algo. Eso también es impresionante. Este gurí más duro. A mí me encantaba pintar, a mí me encantaba dibujar, a mí me encantaba matemática, ponerme cuenta, a mí me encantaba... Y así arrancamos, ¿viste? Era obvio que era desaprender todo lo que es muy freiriano, pero en la práctica dura. No había manera. Si vos querías venir con una clase D, no había manera, ¿viste? Era armar una ronda, ver qué había pasado, porque siempre también eso fue parte de la propuesta. Muchísima escucha, ¿viste? Y nos dimos cuenta que era lo primero. Antes de proponer siempre cómo estábamos, pasó algo, no pasó, siempre pasaba algo y no podías creer. Sí, claro. ¿Es cierto? Sí, es cierto. ¿Y esto? ¿Y cómo influye en la llegada de estos gurises la desintegración del núcleo familiar y cómo laburan ustedes, si es que lo hacen, con las familias durante el proceso? Es uno de los capítulos más complejos, porque si no educás con la familia, si no proyectás y ayudás a que se proyecte él también, incluyendo el núcleo familiar, la pregunta siempre es ¿cómo está constituido ese núcleo familiar?
quienes hay allí en el alrededor de los adultos que de alguna manera sostienen eso que decimos nosotros, bueno, es la familia, es la casa donde vive con la abuela, vive con los tíos, vive con los primos, con los hermanos y con algún agregado en la familia, porque siempre hay alguno de afuera que viene y le dan lugar, muchas veces cuando tiene muy poco lugar para ellos. Si es conocido y le pasó algo, lo llevan para la casa, lo tienen en la casa hasta que se solucione el problema y ellos puedan seguir la vida común. Entonces, este tipo de cosas a nosotros nos obligó a salir del proyecto e ir al encuentro con la familia. La visita a la casa es parte de la propuesta, porque es ahí donde entendés por qué es la realidad de este adolescente o de este niño, por qué es agresivo, por qué es violento, por qué es tartamudo, ¿por qué no está escuchando bien? ¿Por qué no está viendo bien qué es lo que hay en el fondo de todo esto? Si no te arrimas a la realidad y junto con ellos vas haciendo el camino. Muchos decían, no, a casa no vengas. Pero a casa no vengas, ¿por qué? Sí. Algunos te tiraban piedras y llegábamos. Sí. Porque eran 4 chapas, cartones, cortinas de arpillera y piso de tierra. Y el baño, una letrina por allá abajo. Entonces, había una especie de vergüenza de llevarte, que para que vos conocieras dónde estabas viviendo, porque es muy probable que creyeran que porque vivías así, el vínculo iba a cambiar, iba a ser un vínculo de distancia, un vínculo de que vos no tenés lo necesario, así que vos no podés formar parte de determinadas cosas, porque no tenés el baño, no tenés el duchero, te bañás con un baldecito, te bañás en un latón, y las necesidades las haces allá dentro de una chapa donde hay un hoyo y haces tus cosas. Entonces, esa realidad, que todavía sigue estando en algunos lugares, entonces vos decís, si esa es la realidad, ¿qué tenemos nosotros desde el proyecto que despertar en ello para que aún desde ese lugar de miseria y de pobreza ellos se descubran que dentro de ellos mismos hay un tesoro y hay que llegar a ese tesoro y no se llega así nomás, ¿eh? No. Me acuerdo que una vez porque estábamos necesitando a alguien que nos viniera a dar una mano. Dijimos, bueno, teníamos 2 o 3 psicólogas ahí en la vuelta que dijimos, vamos a pedirles para que vengan a ver si nos pueden ir abriendo algunos otros espacios donde nosotros también pudiéramos trabajar. Claro, se sentaron delante de la psicóloga y yo que te voy a contar a vos, yo no te conozco. ¿Vos quién sos? Sí. Se levantó y se fue. ¿Vos estás contando yo mis cosas? No les cuento a esto, que lo veo todos los días, te voy a contar a vos que te apareces acá diciendo que soy la psicóloga y yo tengo que contarte un montón de cosas que son mías muy personales, que no sé si alguna vez en la vida se lo voy a contar a alguien. Porque hay casos en que tiene 20 y pico de años y recién ahora entró a abrir el corazón y la vida para contarte aquello que vos intuías hace 15 años atrás. Sí. Que estaba con esa problemática trancada, que decir, y hasta que no destranque esta realidad, hasta que no afloje esto, y de alguna manera diga, yo esto lo voy a decir porque yo quiero, no porque tenga delante ni al animador más grande y más bueno y más genial, no, lo voy a decir cuando yo quiera. Y eso para mí es notable, esa capacidad de gobernarse a sí mismo y no rifarse y no venderse y no aflojar las cosas porque me dan la leche, porque me dan la cocoa, porque me dan la comida o porque me llevo el pan o porque me llevo la fruta. Yo a esto le tengo que decir algo. No, no es así. Voy a decir cuando yo quiera. A mí nadie me va a obligar a decir cosas que yo no quiero. Y esta postura me parece que es el conservar la interioridad y lo profundo de cada uno, que en ese lugar no entra cualquiera. Hay que descalzarse para entrar en ese lugar. Y vos decís, pero este gurí, esta gurisa, ¿qué se creen si yo fui allá, estudié y vine y tengo todos los títulos colgados en la pared? ¿No me sirven? Parece que no. No. Porque no pasa por ahí. Pasa por ese vínculo, por esa comunión que vas generando con él y con ella, y él te van sintiendo como que ya ahora pasás a formar parte, porque cuando yo pienso en las cosas de mi vida, te incluyo. Como un referente, como una referente, donde me puedo sentar y conversar, pues yo sé que vos vas a guardar esa cosa que yo te dije. Y que para el educador, para el animador o para el profesional puede ser una cosa que no tiene demasiado valor, pero para ellos tiene mucho valor. Y si para ellos tiene mucho valor, ¿quién soy yo para decirle, no, son tonterías tuyas? Tranquilo el perro. No, ¿cómo va a decir una cosa como esa? No entendió nada, usted no puede estar ahí. No puede estar ahí, porque ¿cuánto le costó decirte esa pequeña cosa, esa pequeña palabra, esa pequeña frase, o una situación familiar o escolar o en el barrio, con los parientes, con los amigos? Largó algo y es el punto, es el principio de la madeja, te dio la punta de la madeja, que vos con el tiempo vas a empezar a tirar de a poquito, sin atropellar, sin invadir, sin querer vos marcar los ritmos. Y el ritmo no lo marca uno, lo marcan ellos.
Y acá tenés que desarmarte, tenés que desestructurarte, tenés que bajarte de toda esa cuestión que la sociedad y el mundo de hoy nos da, que nos hace creer que somos geniales, que somos estupendos. Nos sentamos delante de un gurí, ¿y por dónde empiezo? Claro. ¿Y cómo? ¿Y todo lo que aprendiste y todo lo que sabés? No, pero esto no es lo que yo me imaginaba que pudiera ser. Entonces empiece de nuevo. Empieza a rebobinar y entonces te vas a tener que dar cuenta que tenés que bajarte para poderte, si vale la expresión, a su nivel. Pero no puedo, no sé cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque me han formado de otra manera, me han formado no para esta manera. Me han formado para otra manera, que yo soy el que sé. Pero mira que él tiene cosas que él sabe, que vos no sabés. Exacto. La escucha de la que estaban hablando ustedes. Sí. Y de verdad el crecimiento del proyecto fue a medida que íbamos logrando ese compromiso, ¿viste? Hay una palabra que es clave, que Mateo lo dijo ahí al pasar, pero la convivencia, ¿viste? Nosotros apostamos un modelo de convivencia real. Compartir todos los días, todas las noches. Fue para nosotros, obvio que creemos la oportunidad de acercarnos ahí a algunas cosas del Evangelio. Pero además fue una escuela de humanidad, ¿viste? Porque de verdad aprendimos todo lo que no se ve. Lo aprendimos, ¿viste? Mentira que no hay ciudadanos clase A, clase B, clase Z. Mentira que hay lugares que no son terribles. Obvio que conocemos las cárceles, la muerte, los juzgados, esa justicia que es bien terrible para el que es más pobre que para el que no. Nos fuimos chocando sin querer con todas esas cosas. Decís, vos, ¿cómo puede ser? Y en esto que ustedes preguntaban de la familia también, aprender también eso, desestructurar todo, hasta el concepto capaz más católico, ¿viste? Familia armada. Pues justo hoy hablé con Fernanda, la hermana de uno de los chiquilines, que fue la primera chiquilina que vino. Atrás de ella vinieron 5 hermanos chicos. Un pilar, hasta ahora. O sea, fue un pilar en ese momento, y hasta ahora, si viste, salió una oportunidad de trabajo por uno de los hermanos, Fer, te animaba a avisarle a Franco tal cosa, dale, John, coordinamos, viste, una comunión nueva, de verdad esa es la palabra, para nosotros es una comunión nueva en esa vivencia de lo comunitario, que era distinto a todo, de verdad no tuvo las reglas de todo de capaz de muchos espacios que nosotros circulamos, viste, se fue generando ahí una cosa bien interesante, de una amistad nueva, de un vínculo sano, que era parte de la apuesta. Tenemos que lograr un vínculo sano, viste, está todo roto por todos lados también, pero acá tenemos una oportunidad de cuidarnos, de querernos, de conocernos distinto también, porque obvio que el primer tiempo la gente siempre te pregunta, ¿viste? Vos estás salado, no sé si estás salado. Obvio que al principio los gurises vienen con una coraza muy salada de todos los que le pasó, pero después que se dan cuenta de que uno está en un lugar distinto, cambia totalmente la relación, ¿viste? Y claro, es hasta difícil. Yo entiendo a todo el mundo también, cuando en la primera barra, en esos 7 años, lo veías venir y te asustaba. Veías venir ese malón de 50 bajando ahí al lado del Teatro de la Sala, lo veías bajar por la avenida y correte. Viste, era como, pero nosotros estábamos, viste, felices de verlo llegar, era como, entiendo todo, pero también, entonces ahí empezamos a asumir como un compromiso más grande de esto, viste, vos, tenemos que empezar, porque fue todo, acuérdense la previa del no a la baja también, había como un sector de la población que había apuntado para esa barra, son los adolescentes, problemas, los infractores, los no sé qué, y nosotros estábamos viviendo todos los días, otra realidad, vos, son cada vez más los que quieren zafar de esto, son cada vez más. Empezamos a bajar la edad ahí. No solo incorporar a la familia, entonces siempre en esta lógica de más trabajo, ¿no? Se fue dando, pero ese más trabajo no lo estamos inventando, ¿viste? Se va dando, que se van abriendo puertas, y ¿qué vas a hacer? ¿La vas a desaprovechar? Sí, claro, ¿La vas y no a es cerrar? tampoco desde una base teórica o de ustedes No, pero es que no hubo manera. Todo lo que habíamos, de verdad, eso sí, fue lo primero que se destruyó, ¿viste? Sí. Se destruyó todo eso y no había manera. Y ahí empezamos con dolor, los primeros asesinatos que nosotros vivimos duró 15 años, ¿viste? Pero recién cumplidos 15 años. Y habían pasado por un montón de instituciones del Estado. Por eso empezamos a generar como una conciencia recontra crítica de vos, ¿qué pasa acá? Porque no es que no pasaron, ¿viste? Pasó por la escuela, o sea, falló la escuela, falló el sistema de salud, fallaron órganos judiciales, falló el sistema de protección de INAUFA. Le cumplieron con la cárcel, pasó por berro, ¿viste? Con la cárcel sí le cumplieron. Eso es una cosa que no está todavía para mí bien asumido, ¿viste? El Estado te falla, vos te equivocaste, cumple al toque, venga. Sí. Preso a un lugar que no vas a sacar nada bueno. Hasta ahora no hemos podido como sociedad lograr que eso sea de rehabilitación. Sí, entonces era terrible, ¿viste? Vos decís, vos, no puede ser. De verdad fue como hasta terco, ¿viste? Vos, la propuesta capaz, lo más teórico que teníamos, no puede ser. Tenemos que romper cadena de frustración. Nadie terminó la escuela, alguien tiene que terminarla.
Bájenlo a ese nivel, ¿viste? Para entenderlo, bueno, ¿cómo puede ser que 7 hermanos, que son los 7 inteligentes, nadie terminó la escuela? ¿Quién está viniendo? Fulano va a terminar la escuela. ¿Cómo? Como sea. Vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que termine la escuela. Pasa que están como por fuera de la sociedad. Hay muchos gurises que están como por fuera. Era eso, de institucionalizado, la parte de escolarizado. Y después cuando son mayores también, no sé, para sacarse una credencial, para sacarse un carnet de salud, es como que pero mira, totalmente por fuera. Les cuento una más gráfica para que se den cuenta dónde llega. Hicimos un paseo a Montevideo, varios no conocían Montevideo, ¿no? Íbamos en un ómnibus, una de las vergüenzas más grandes, porque ahí todavía tenía vergüenza, ahora ya no tengo vergüenza, pero íbamos en un ómnibus lleno, íbamos a ir a la playa, íbamos ahí a Quibona, que teníamos unos amigos, y aprovechamos a ir a la playa. Pasamos por el Palacio Legislativo. Yo venía de ciencia política, trabajé en Paraguay en la elección que ganó Lugo con la OEA, o sea, venía de ese mundo full. Uno me dice, le dijo a todo el ómnibus, dice, ¿cómo estaría para estudiar ahí, en ese liceo? Palacio Legislativo. Para mí se me bajó toda una parte del mundo que no, viste, democrático, que no se me había bajado, se me terminó de romper ahí. Dije, ¿qué es esto, vos? Nunca me hubiera imaginado que no supiera ni siquiera lo que... Y ahí empezamos a trabajar con algunos legisladores que eran de Las Piedras, a ir. No puede ser que ni siquiera conozcan, que no sepan lo que pasa. Que 17 años, no era malo, no era nada, pero al otro año votaba. Claro. ¿Viste? Es otro mundo. Sí. Es otra cosa. Y existe, y está ahí. Y para acercarse a eso, lo que decíamos hoy, ¿no? Tengo que ir apertura, escuchar y no podés ir en modo yo te voy a enseñar lo que es la vida o lo que es la teoría o lo que es si no es sentarse a escuchar. Pero él me dice, yo le digo, yo te voy a enseñar la vida, y él me dice, yo te voy a enseñar la mía. Claro, no, ¿cómo yo? No puedo, no cabe en mis conceptos aprender de lo tuyo. Si esa es tu postura, no vayas. Claro. Y en esto que John traía de, pasaron, el Estado les falló 1 millón de veces y nosotros intentamos, sin duda el proyecto Minga tiene una raíz salesiana y ahí entra la religión y el rol de la religión llegando a lugares a los que el Estado no puede, no quiere, no ha llegado. ¿Cómo funciona ahí? También entiendo, debe tener mucho que ver la teología de la liberación. ¿Cómo llegan desde ese otro lugar a donde el Estado no está llegando? Sí. Yo siempre digo 2 cosas. No vendemos humo, no vendemos religión. Para nosotros, todo ser humano tiene valor en sí. Y lo que hay que tratar de hacer es el valor de esta persona que él tiene por sí, aunque venga del lugar más empobrecido, tiene un valor absoluto e irrepetible. Y nos apoyamos en eso. Este es una persona, este es un ser humano. Las circunstancias en las cuales está viviendo no le quita a él la humanidad, no le quita a él eso esencial que lleva en sí y que yo tengo que ayudar a cuidar y hacer crecer y dar una mano y no empujar y no venderle y no obligarle y no decirle si no te haces esto o no haces lo otro, no te sentás en la mesa. Te vas a sentar en la mesa como cualquiera. Y si vos no compartís lo que el otro está haciendo, calladito la boca. Eso es respetar al otro, como el otro te respeta a vos de que vos no hagas nada. Ni te hagas la señal de la cruz ni reces la Avenida del Padre Nuestro de Gloria. Nadie te está diciendo que tenés que hacerlo. Pero sí tenés que saber que en este lugar tenemos un modo de relacionarnos entre nosotros, que es este modo, que te ayuda a liberarte de muchas cosas, que no te quiere atar para decirte vos si no haces esto te vas a ir al infierno y el fuego del infierno te va a comer y te va a tragar para toda la eternidad. A ver, estamos en otra, y esa otra ¿cuál es? Te valoramos y te queremos con todo lo que traes, con todo lo que sos, y tenemos para ofrecerte a vos, si querés, un camino a recorrer, un caminito, con una cantidad de cosas que son muy buenas, que te pueden hacer mucho bien, te van a ayudar a crecer, y acá viene lo difícil, desde adentro. Vos no tenés que portarte bien porque si no te quedás sin la comida. Exacto. Nosotros te vamos a decir, hoy no comés porque rompiste un vidrio. No, a ver, vamos. Hay otra cosa, la comida es una cosa y el vidrio es otra cosa. Y no está bueno que yo le diga, hoy no comés porque rompiste un vidrio. ¿Y eso de dónde sale? ¿Quién te lo enseñó? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Cuántas veces lo hicieron contigo? Si no lo hicieron contigo, yo sí que no estaba bueno. Y si lo hicieron mal. Te dejaron una marca en tu vida que no te vas a olvidar más. Era más valioso el vidrio que tu plato de comida. Sí. Entonces, trabajamos de esa manera. Nosotros abrimos el horizonte
Le decimos a ellos en qué cosas andamos nosotros, por qué hacemos esto, por qué hacemos lo otro, por qué hacemos aquí, por qué hacemos allá. Usted, mi hijo, usted, mi hija, siéntase tranquilo cuando viene a la casa. Esta es una casa grande que tiene lugar para todos aquellos que vienen con sus actitudes a construir el bien comunitario. Peleamos y luchamos por lo bueno, por el bien, por la riqueza que vos tenés interior tuya, que nosotros te vamos a generar el espacio para que eso bueno que vos tenés, eso noble que vos tenés, que te lo enseñó la abuela, te lo enseñó tu madre, te lo enseñaron tus vecinos, tus parientes o amigos en el barrio o en el centro educativo cuando fuiste, que encontraste un señor profesor. Porque nos tocó una vez uno que había dejado el liceo no sé cuántos años hacía. Llegó al nocturno y el profesor que lo vio, que era conocido del barrio, le dijo: ¡ah! Mirá que yo te conozco muy bien y sé quién sos, ¿eh? Qué feo. Podía haberle dicho: ¿sabes cuánto me alegra verte acá hoy? ¡Pah! Una alegría inmensa. Bienvenido. Y no se imagina lo que cambia eso, además. Sí, la primera dijo el sujeto: no voy nada. No voy nada, no voy nunca más. No voy Claro, más. no, claro. Sí, y aprender de los fracasos también. Viste, lo primero que yo había pensado para el proyecto fue, bueno, un gran plan de reinserción, que obvio que fue un fracaso rotundo y taquillero, le erramos como la espera. Porque era cierto que los centros no estaban prontos para, viste, por historia, por vínculos, por cosas que habían pasado. Y ahí nosotros, por ejemplo, estuvimos años, instalamos un CECAP en Las Piedras, viste, impulsamos que haya un centro que tenía algunas particularidades, que podía ser más abierto, y nos impresionó la cantidad. No paró de crecer ese CECAP tampoco. O sea, había un lote de gurises que no habían terminado la escuela, viste. Cada recorrida que hacíamos por los barrios para la inscripción había más. Decía, y esto, yo pensé que eran 5 años, 10 máximo. Sigue haciendo falta. Entonces, de verdad fue como esto que dice Mateo, bueno, ¿qué haces? ¿Viste? Después que la ves, porque también nos empezó a pasar eso, pero no la veíamos nosotros, ¿se entiende? Eso fue lo rico de Minga, eran ellos que iban diciendo, ¿y si pasa tal cosa y nunca pudimos hacer tal otra? Sí, claro. y qué pasa si, por ejemplo, tenemos una convivencia anual que obvio que no conocían el mar? Una de las bellezas, no sé, que tenemos como humanidad, ¿viste? La tenían privada. ¿Con qué te vas a Rocha si sos pobre? Hoy, sí. No hace 15 años más, pero hoy, ¿con qué te vas? No hay manera de unas vacaciones, ¿viste? Conociendo las mejores playas. Entonces, ahí, 2 manijazos de vos, ¿con qué vamos? Nosotros menos, vamos, tenemos que ir. No poder ir. Y empezamos a hacer una cosa que es una de las partes más bellas del proyecto. Hoy una convivencia en Laguna Negra, ¿viste? Estamos 4 días ahí y termina con un viaje hacia el mar. Hacemos la caminata de Baliza al Cabo Polonio o Santa Teresa, vamos cambiando, pero esa entrada por primera vez al mar no tiene... Esas caritas. No tiene, si me preguntan a mí, no tiene precio, no tiene, viste, nada, vale por sí, es impresionante. Y son momentos que nos van haciendo hermanos también, viste, esa es como la diferencia, no hay un cálculo atrás de otra cosa, viste, no hay tampoco una predisposición nuestra que si no haces esto no sos parte, eso es de verdad, viste, es íntegro. Es bastante íntegro. Y la propuesta de Mateo, por eso lo seguimos, y hay tanta gente que también cada vez que conoce la obra de verdad lo puede ver, ¿viste? Gente de todo tipo. Además pasa también por la propia experiencia personal. Pasa por la experiencia personal. Vos decís, estás viendo lo que estás viendo. ¿Te hiciste alguna vez la pregunta, ¿y yo qué estoy haciendo para que esto deje de ser esto y se transforme en otra cosa mejor de lo que estamos viendo? Nadie quiere determinadas cosas, pero siempre la pregunta es, estamos muy preocupados y no todos ocupados. Uh-huh. Porque, por favor, ya, esto es más viejo que la voz, calmate, decía mi abuela, todo está sobre la mesa, ya sabemos, ya están los números, ya están las cantidades, ya. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Seguir releyendo, seguir corrigiendo las estadísticas y los números? Si nosotros hubiésemos agarrado ese camino, todavía estábamos en Las Piedras sentados haciendo cálculos y viendo de dónde íbamos a sacar la plata para pagar la luz, el agua. El intendente de Canelones nos pagó durante muchos años el alquiler del galpón. Como cuando estábamos en La Teja con un centro juvenil, que dábamos una olla de comida todos los sábados, el médico del barrio a todos los médicos le daban un bono de alimento. El médico venía y decía, esto es para el comedor. Ese fue Tabaré Vázquez, que nos ayudó durante años. Entonces, eso es lo que paraba la olla el fin de semana.
Y bueno, y con esto mismo de nosotros ahora es, si esto no pasa por mi vida, si esto no me remueve nada, y voy por la calle, los encuentro aquí, cruzo para enfrente para no encontrarme con ellos, porque me dan asco, me dan repugnancia por el olor, por lo que son, pues unos borrachos, unos drogaditos, y yo no quiero. Ojalá no te toque. Ojalá no te toque. Y en este sentido, ¿cómo puede colaborar la gente con Minga, con el proyecto? Mira, nosotros a veces no sabemos de dónde vienen las cosas. Nosotros tenemos un promedio de unos 400.000 pesos mensuales para sostener lo que tiene que ver con el personal rentado que tiene el proyecto. Y uno dice, ¿y de dónde viene esa plata? Sí, parte de Similaros que no tuvimos nunca convenio fijo con el Estado. Esto es lo que la gente tiene que saber y mencionar. Los que saben de número, ¿no? y ven que es cierto, nos ayudan, digamos. Mes a mes por 15 años estuvimos generando un presupuesto que fue creciendo. No estuvimos dentro de la ley de exoneración tributaria, que fue una apuesta. Nosotros estábamos seguros que había gente buena, viste, el progresismo verdadero. Estábamos seguros que tenía que haber gente de todas las tiendas que tuviera el compromiso. Estábamos muy seguros. Apostamos ese modelo y no nos fue mal. Así fuimos logrando el desarrollo de la obra. La Fundación Esperanza Joven es brazo legal y recaudador, obvio. La transparencia ha sido parte también de este modelo, ¿viste? Una renuncia muy grande de todos los que han estado, de un montón de voluntarios de todas las épocas en estos 15 años. Imaginarán que cientos de voluntarios para atender a miles de gurises ya. Porque terminamos con esos 100 y estos últimos 7 años que estamos en el local nuevo, en una construcción nueva, que vieron ahí algunas fotos, son más de 150 por generación. Nosotros tenemos 3 grandes turnos, un preminga para los niños, que coordinamos mucho con las directoras de las escuelas, porque si ya repitió cuarto una vez, 2 veces, y ya sabes que el hermano estuvo complicado, ¿para qué vamos a esperar más? ¿Viste? Ahí fue mi quiebre con todo lo académico. ¿Quién más tenemos que esperar? ¿Cuánto diagnóstico más hace falta para saber que hay seguridad? Hay que darle una mano distinta, especial, y buscarle la vuelta. La directora de la escuela lo tienen clarísimo, ¿viste? Encontramos unos aliados, las directoras de las escuelas, entre comillas, de contexto. Son de contexto, capaz porque no nos ponemos las pilas y le damos más recursos directo a la directora. 2 palabras que son claves para nosotros es el estudio y el trabajo. Acá se estudia y se trabaja. O se estudia o se trabaja. Una de las dos o las dos. Y esto va generando en ellos expectativas, sin duda ninguna, ¿no? Un día yo podré, los cursos de gastronomía que últimamente se han instalado en el proyecto, ha sido una experiencia para ellos notable. Y se han descubierto que tienen las capacidades como para ser un buen administrador de lo alimentario, sin duda ninguna. Y ahí vienen los acuerdos, los convenios con las instituciones para poder apoyar y darnos una mano, con ANEP, que nos facilita a los docentes. Y gente que arrima y dice, bueno, nosotros queremos que esto se siga manteniendo. Bueno, se arrima, pone lo suficiente para que este proyecto se mantenga y siga creciendo y los chiquilines encuentren un espacio donde ellos se sienten bien. Sí. Electricidad, áreas verdes, la construcción. Todos son espacios que a ver, armamos el taller o la propuesta educativa cuando tenemos los chiquilines para hacer. No le decimos, tenemos electricidad, todos tienen que ir a electricidad. Pero a mí no me gusta. Y bueno, pero es lo que hay. No pasa por ahí. Pues entonces no estamos respetando la pregunta cuando se la hacemos. ¿Vos qué querés hacer? Claro. Yo quiero pintar, yo quiero aprender dibujo, especializarme. Y pasó así. Que termina o empezando Facultad de Bellas Artes. Pues tanta la capacidad que tenía, cuando le hicieron una evaluación, dijeron, pues hay una riqueza impresionante en este muchacho. Siguen viviendo 4 chapas ahí en el barrio del Cofrisa. Así, un potencial. Chiquilines, se nos termina el tiempo, que es tirano en radio. Capaz recordar antes de despedirlos dónde están ubicados, para que quienes nos están escuchando puedan visitar o puedan hacer uso también de este proyecto hermoso en Las Piedras. Bien, estamos en Las Piedras, en calle Santa Rosa al fondo, atrás del hipódromo de ese lugar. Y un apunte nomás que me quedó bien cortito, pero porque hoy dijiste el Estado les ha fallado, y lo más difícil de esto es cuando trabajamos bien con el Estado, Plan Veredas, por ejemplo, con Yamandu Orsi.
impresionante fue el proyecto. Logramos arreglar 49 manzanas de Las Piedras, gurises, que fue su primera oportunidad laboral. Cuando de verdad hicimos comunión entre el Ministerio de Educación y Cultura y el CECAP, el Ministerio de Educación y Cultura y la Comuna para el CECAP, se instaló, creció y demás. En algún momento planteamos, no puede ser que estos chiquilines estén en los espacios reducidos, no puede ser que los talleres con la capacidad que tienen no sean productivos. Entonces ahí se pinchó, pero yo creo que es claro que se puede, ¿viste? Lo mejor de Minga, si nos preguntan, se puede. Es un ejemplo clarísimo y notorio de que no es tan cierto eso de que no se puede. Poder se puede, y ojalá que en algún momento nos podamos sentar a que sean políticas de Estado, de verdad, algunas cosas, ¿viste? Es una injusticia tremenda con los bajos nacimientos que tenemos, cómo castigamos a los adolescentes y jóvenes más pobres. Es una injusticia. Sí, esto que decía Mateo sigue pasando, ¿viste? Sigue pasando. Entonces, ese es el compromiso nuestro, seguir abriendo la cancha y que agradecerle a ustedes por el espacio, a todos los que están escuchando, y de verdad está muy rudimentario también la comunicación nuestra. Van a ver, si entra a la página no hay grande desarrollo, pero estamos ahí. Lo que pasa, estamos ahí todos los días y somos nosotros y gente amiga que nos va dando. Mario en su taller ahora tenemos un taller de campo. Y porque también, viste, había un montón de gurises de que viven de la zafra. Vos, siempre en negro, no seas peleador, viste. Sí. Nadie sabe que siempre en negro la zafra. No es que no trabajan a veces, viste. Es que vos, ¿cómo damos vuelta a esto? Esa es como la cabeza de Minga, viste. Esto está y no se ha problematizado. ¿Cómo podemos hacer para que esto mejore? Ahí estamos en todas las áreas que podemos. Bueno, muchas gracias John Díaz y el padre Mateo por acompañarnos hoy en M24, tremenda entrevista. Estábamos viendo fotos ahí de lo que hacen. Así que muchas gracias. Un saludo a Mario, que seguramente nos está escuchando, de las mejores personas que conozco, si no es la mejor. Nosotros nos vamos a la tanda y volvemos en un ratito.